Buenas tardes, mi nombre es Arturo Camacho, soy un estudiante del Departamento de Computación e Informática de la Universidad de Florida. Les voy a presentar un estimador de altura musical inspirado en una onda con forma de diente de sierra, Swipe. Okay. El vistazo general de mi charla es la siguiente. Vamos a empezar con el objetivo de mi investigación, luego aplicaciones de estimación de altura, algunas definiciones que van a ser usadas a lo largo de la charla. Luego voy a presentar algoritmos de estimación de altura previos que han sido presentados en la literatura, algunos de sus problemas y soluciones a los mismos. Luego voy a proceder a presentar Swipe, el algoritmo que estoy proponiendo. Voy a proceder a evaluarlo y finalizaremos con unas conclusiones. El objetivo de mi investigación es producir un algoritmo eficaz para la estimación de la altura de la voz e instrumentos musicales. Esto tiene aplicaciones en el área de telecomunicaciones, por ejemplo, para la codificación y reconocimiento automático del habla. Muchos de los sistemas de transmisión de sonido que existen están basados en el modelo de fuente y filtro de la voz. Se asume que la voz es producida por una fuente que está produciendo pulsos regularmente, específicamente la glotis, y luego estos pulsos son filtrados por el tracto vocal. ¿Okay? Entonces resulta que para obtener una codificación adecuada de la voz es muy importante hacer una estimación correcta de la tasa de pulsos que ocurren por segundo, ¿okay? De la periodicidad de estos pulsos. Y para eso es que es importante estimar correctamente la altura del sonido. Resulta que estas dos cosas están bien correlacionadas. También tiene aplicaciones en el área de patología del habla. Resulta que para detectar desórdenes en el habla es muy importante determinar primero la periodicidad del sonido, determinar su frecuencia fundamental. Así que la gente que estudia, que analiza desórdenes del habla, utiliza mucho también los algoritmos de estimación de altura. Esto también tiene muchas aplicaciones en lingüística. Una de ellas es para las personas que están adquiriendo una segunda lengua. Se ha demostrado que las personas que están aprendiendo un lenguaje les resulta más fácil cuando ellos pueden ver el patrón de entonación que están produciendo y también ver cuál es el patrón de entonación que deberían estar produciendo. Esto también tiene aplicaciones en el área de música, que es mi área favorita porque yo también soy un músico, aparte de ingeniero. Tiene aplicaciones en el área de transcripción automática de música. Resulta que una de las tareas que hacen los músicos muchas veces es escuchar un sonido y determinar qué notas son las que están sonando, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y también por último, para sistemas de consulta musical por tarareo, que es una aplicación bastante reciente. Lo que se hace en estos sistemas es lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados en estos días a consultar música, por ejemplo, por internet o buscar nuestras canciones en nuestros aparatos personales. Y normalmente la forma que lo hacemos es seleccionando menús o introduciendo el título de la canción, etc. En estos sistemas lo que se hace o lo que se le permite al usuario hacer es, si usted no se sabe el título, pues bien, simple y sencillamente cante o tararee un pedazo de la canción y nosotros le vamos a buscar la canción. ¿Okay? Es una herramienta muy poderosa. Ok, ya que vamos a estar hablando mucho acerca de sonido, es importante, y vamos a estar hablando particularmente de su altura, es importante primero definirla. Resulta que no existe una definición estándar de altura. Una de las más conocidas, sin embargo, es la definición de la Asociación Americana de Estándares y dice que la altura es ese atributo de una sensación auditiva en términos de la cual los sonidos pueden ser ordenados en una escala musical.
Mi definición favorita la tomé de Wikipedia en inglés y la traduje al español. Dice que la altura de un sonido es el estimado que nuestro sistema auditivo hace de su frecuencia fundamental. En otras palabras, esto lo que está asumiendo es que nuestro cerebro, nuestro sistema auditivo está tratando de estimar la frecuencia fundamental del sonido y básicamente esa es la altura, el estimado que nuestro cerebro hace de ello. Ok, sin embargo, estas definiciones son conceptuales o son definiciones muy abstractas y en realidad nosotros lo que necesitamos es algo más práctico, algo que nos dé un número, que nos permita cuantificar la altura. ¿Okay? Entonces para eso tenemos una definición operacional que es bastante estándar y dice que un sonido tiene una altura A medida en hercios si en un experimento psicoacústico el sonido es comparado consistentemente con un tono puro, un senoidal de esta frecuencia. ¿Okay? Entonces lo que se hace es lo siguiente, si se quiere determinar la altura de un sonido, entonces lo que se hace es presentarle este sonido a una serie de oyentes y cada uno de ellos lo que hace es lo siguiente, se le presenta el sonido y además tienen un tono, que hay un oscilador que produce tonos y se les pide que hagan los dos sonidos calzar en términos de la definición conceptual, ¿okay? Que ellos se encuentren en la misma posición en la escala musical. Aquí no tengo un oscilador conmigo para producir esto, pero voy a tratar de hacer este experimento con mi voz. Okay. Vamos a tocar este sonido y voy a intentar producir la misma altura con mi voz. Vamos a ver. Vamos a intentar, sería algo como imagino que no, ¿verdad? Es un poco más alto. Voy a hacer un segundo intento. Eso se parece un poco más, pero en realidad la altura correcta es esta. ¿Okay? Entonces se repite ese experimento con la misma persona varias veces y con distintas personas y al final se observa la distribución obtenida de los datos y si resulta que existe consenso en cuanto a una frecuencia, se dice que esa es la altura del sonido, se le asigna la frecuencia, esa frecuencia. Okay, el siguiente aspecto que es importante con respecto a la altura es su prominencia. La prominencia de la altura de un sonido se define como cuán prominente es la sensación de altura, voy a señalarlo acá, cuán prominente es la sensación de altura percibida por el oyente. Resulta que desafortunadamente la investigación en esta área es bastante escasa, no existe mucho, pero un hallazgo que es común, por ejemplo, es que la prominencia de un tren de pulsos es mayor que la prominencia de un tono puro. Voy a mostrar cómo suenan estos dos sonidos. Este es un tren de pulsos y este es un tono puro. ¿Okay? Resulta que la gente normalmente considera que el tren de pulsos tiene una prominencia mayor que el tono puro. Una pregunta interesante sería preguntarse, dada una altura fija, ¿cuál es el sonido que produce máxima prominencia para esa altura? Mi asunción va a ser que el sonido que produce máxima prominencia es una señal periódica cuya envolvente espectral es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Okay? Ejemplos de estos sonidos incluyen las vocales, en promedio tienen ese espectro, y un sonido sintético con esa propiedad es la onda de diente de sierra, que voy a proceder a tocar por acá. Okay.